Erajó de Bechalén, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todas y todos bienvenidos una vez más a este púlpito, a este altar de predicación de la Sagrada Torah Emet, de la verdad verdadera de Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, Rey del Universo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod Hei Vav Hei Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vav Hei Panaf Eleija Bihuneka. Yisa Adonai Yod Hei Vav Hei Panaf Eleija Beyasem Leja Shalem. Que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde. Y que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod Hei Vav Hei, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol, amim. Benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, Yod Hei Vav Hei, noten ha-Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén. Ve amén. Aleluya. Baruj Shema. Shabbat Shalom para todos mis amadísimos hermanos y hermanas. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo inútil de nuestro Elohe Yod Hei Vav Hei, que está acá para continuar esta misión apocalíptica y profética de este tiempo final, de esta poderosa manifestación de gloria de Yod Hei Vav Hei a través de su amado Hijo Yahshua. Estoy acá con mi mano izquierda, que es la mano del lado del corazón, puesta sobre la Kitbeh HaKodesh, sobre las Sagradas Escrituras, y precisamente he sido enviado acá para compartir con ustedes esta poderosísima enseñanza de hoy, que corresponde al capítulo número 43 de esta extraordinaria y poderosa serie llamada o titulada La Revelación de Yahshua. Algo nunca antes visto, nunca antes oído, algo que nunca antes había subido a ningún corazón de algún terrícola. Hoy le damos gloria al Eterno porque Él, en su infinita bondad, ha decidido por su Rahem revelar esto. Ha ordenado a su amado Hijo Yahshua que ha llegado el tiempo en que el pueblo sepa la verdad y que ese pueblo pueda tomar su decisión, sea, digamos, seguir a Yahshua y a su mensaje, o sea, irse por el camino contrario. Sea cual sea la decisión que usted tome, el eterno Yod Hei Vav Hei, nuestro Elohe, se la va a respetar. Créame que Él no va a obligarle a nada. Él siempre ha sido y será hasta el final un Elohim que respeta la decisión del ser humano, porque para eso nos está enseñando la verdad, para que podamos decidir. Si una persona decide algo que tenga que ver con su vida, con la salvación de su alma,
sin conocer la verdad, eso no puede llamarse libre albedrío. El libre albedrío aplica cuando usted toma una decisión crucial para su vida basado en la Kitve HaKodesh, en las Sagradas Escrituras. Solamente así. El título de este mensaje poderoso para hoy es La sangre de Yahshua. Un tema cotidiano para nosotros. Digamos, el clamar, el perdón, clamar por la Arajem del Eterno, aferrándonos, haciéndonos de el poder que tiene esa sangre derramada por Yahshua ben Yosef, como Ben Adán. Hoy, para comenzar con este poderoso mensaje y dándole ya de una vez la palabra a nuestro amado Ribi Yahshua, es importante para poder entender bien la profundidad de este mensaje de hoy. Es crucial, mi amado hermano, mi amada hermana, sobre todo los más nuevos que han manifestado que no entienden muy bien, y es normal, este tema de los dos roles de Yahshua. Cuando hablamos de la sangre de Yahshua, tenemos que saber que el Yahshua al cual nos estamos refiriendo es el que cumplió su rol como Cohen, como Goel. Es decir, la sangre de Yahshua involucra el sacrificio de un Goel, de un Redentor que fue el que propició el pago de la deuda, que fue el que saldó el pecado fecha que nos mantenía condenados a muerte. Y cuando digo nos mantenía condenados a muerte, me refiero específicamente a los hijos de Israel, tanto los que estaban dentro de las fronteras geográficas del territorio israelita, como los que estaban afuera. Todos los pertenecientes o a la casa de Yahudá o a la casa de Efraín. Ese es el Goel, ese que Roma vende como cordero. El término Goel no traduce cordero. Ese tema del cordero está muy claramente especificado en Yesayá Anabí, que usted conoció como el profeta Isaías, capítulo 53. El siervo sufriente, el gran sustituto, el que sustituyó la muerte por la vida, el que sustituyó a la novia por el Goel. Digamos, la que tenía que morir era la novia adúltera, pero para que no muriera la novia adúltera, el Eterno saca una carta que tiene guardada desde antes de la fundación del universo, y ya lo vamos a ver, para evitar tener que sacrificar a la novia. ¿Cuál es la novia, Roe? La iglesia, lo aleno, que el Eterno no lo permita jamás. La novia es la nación de Israel, la tierra prometida, y por ende todo lo que, digamos, significa, todo lo que habita, todo lo que pertenece a esa novia, incluyéndonos a usted y a mí. Ahora bien, ¿dónde aparece esta provisión legalmente? Porque hay una provisión de redención que es a través del Goel, y hay una provisión de vida eterna que es a través de Mashiach. Entonces tenemos a un hombre que fue sacrificado por voluntad propia como Goel, pero que en ese mismo cuerpo glorificado ahora, 3 días después del sacrificio, fue levantado de entre los muertos como primicia para vida eterna, como Mashiach, como Adón y como Ben Elohim. Es decir, cumpliendo entonces el primer rol, que es el de Goel, se cumplió el rol de Cohen, y se hace eterno cuando es levantado como Rey de Reyes y Señor de Señores de entre los muertos para vida eterna, cumpliéndose por supuesto el Salmo 2 y el Salmo 110. Salmo 2, ¿por qué? Porque Salmo 2, verso 7 dice: tú eres mi hijo,
hoy te he engendrado. Es decir, hablándole a el Mashiach, Yod-Hei Vah-Hei, nuestro Elohe, le dice, a partir de este momento, tú eres Ben Elohim, eres Mashiach, eres la garantía de la vida eterna y heredero de todo poder, tanto en los cielos como en la tierra, como debajo de la tierra. Ese es el rol monárquico. Por eso es Ben David. Ya no es Ben Yosef, sino Ben David, porque es el restaurador de todo, incluyendo el trono de David Hamelech. Ahora, si usted puede, por favor, para que usted esté claro y clara, acompáñeme al Sefer Vayikra, capítulo 25, verso 48. Vamos a leer el 47 y el 48. El crucial es el 48, pero para que usted entienda un poquito mejor el contexto, vamos a leer Vayikra 25, 47 y 48. Dice, si un extranjero que vive contigo se ha enriquecido, es decir, una persona que no pertenece a la casa de Israel, que no pertenece al pueblo de Yod-Hei Vah-Hei, un extranjero, un goy, se ha enriquecido, y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así, o sea, se vende a sí mismo, se entrega, digamos, como esclavo, y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia del extranjero, verso 48, puede ser redimido después que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir. Está hablando de redención, está hablando de redimir. Si usted busca, después lo hace con calma. Le voy a dar Strong 1350. Allí usted se va a encontrar con una raíz primitiva que es Gaal. Es el verbo redimir, Gaal. Pero el Strong 1353 es Geulá, que es redención, que es la palabra que está escrita en el original. No dice Gaal, dice Geulá. Vamos a ver entonces cómo dice el original hebreo. El original no es en español ni en griego, es en hebreo. Cuando usted escuche a alguien que diga en el original dice, usted tiene que exigirle a esa persona que le diga lo que dice el original en hebreo, no en español. Dice el verso 48, Vayikra 25, Ajerei Nimkar Geulá, Tije lo ejad me ejaf Yigalenu. Repito, Ajarei Nimkar Geulá, Tije lo ejad me ejaf Yigalenu. Eso quiere decir en español, después de ser vendido, le quedará el derecho de redención. Es decir, puede apelar a una provisión que se llama Geulá, el cual debe ser ejercido, ese derecho, esa provisión, esa manifestación del poder y de la misericordia del Eterno, debe ser, digamos, ejercido por uno de sus hermanos. Aunque en los versos posteriores, 49, por ejemplo, dice que puede ser un tío o un primo, un pariente cercano, lo puede redimir, pero principalmente uno de sus hermanos. Ahora bien, aquí tenemos el principio de la ley del Goel, porque ese hermano que va y redime a su hermano que está en quiebra, que está, digamos, condenado a muerte, porque una persona en la perspectiva hebrea que lo pierde todo y queda en la calle es considerado como un muerto, va y lo redime. Ese hermano que está ejerciendo el derecho de la Geulá a favor de su hermano es un Goel. Gaal es redimir, Geulá es redención y Goel es redentor. Es decir, el que paga la deuda para que su hermano sea libre
de la deuda, y no solamente eso, sino para que recupere lo que perdió y pueda prosperar y no morir. Esa es la ley del Goel. Ese es el respaldo bíblico del primer rol que cumple Yahshua. Es decir, Yahshua, como hijo de Yahudá, como judío, viene y redime como Goel a sus hermanos de Yahudá, pero también a sus hermanos de Efraín, para que ellos recuperen lo perdido y puedan ser salvos de la muerte. Usted y yo estamos ahí metidos. Baruch Hashem Adonai. Eso es lo que se refiere al término o al principio del Goel. Usted y yo sabemos que en la época, digamos, de nuestros padres, existía una ley y existía, digamos, un sistema de expiación que está muy bien tipificado en la Torá, tanto en Shemot, pero sobre todo en Vayikra. Ahora bien, acompáñeme a Shemot 25. Shemot 25 nos da una contundente explicación de lo que es Terumá. Por eso se llama, en Shemot 25 conseguimos la parashá número 19, digamos, de el ciclo de estudio anual, como lo hacen nuestros hermanos judíos, que se llama Terumá, la parashá Terumá. Terumá traduce contribución. Entonces, en el verso 2, que en Shemot 25, verso 2, dice, Yod-Hei Vahei dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que hagan una colecta para mí. Dicho en criollo, dile a los hijos de Israel, a los hijos míos, a los que yo tengo como pueblo, a los que yo prometí una tierra, dile a ellos que hagan una vaca, que hagan una colecta para mí. Acepta una terumá, una contribución de cualquiera que de todo corazón quiera dar. Le está diciendo, aunque no lo dice ahí, mira, si alguien quiere honrarme, si alguien quiere dar una terumá con un corazón dañado, con una doble intención, con una agenda oculta, no la aceptes. Acepta solamente aquellas contribuciones que vengan de un corazón contrito y humillado ante mí, porque esas son las que yo quiero recibir, no cualquiera. La tzedakah que yo estoy pidiendo es para honrarme a mí, no para deshonrarme, dice el Eterno. Usted sabe que en este contexto, él ordena a Moshe construir un Mishkan y le da todas las condiciones y todas las especificaciones muy bien detalladas de cómo quiere que lo haga, los materiales y todo. La gente comenzó a dar, la gente comenzó a hacer en obediencia a lo que el Eterno había ordenado, pero luego me voy ahí mismo en Shemot 25, pero al verso 21 y 22, me consigo esto, que tiene que ver con el arca. Dice, verso 21, pondrás la cubierta del arca encima del arca. Está hablando del propiciatorio. Está hablando del trono del Eterno en la tierra de los vivientes. Dice, dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Quiere decir que en este punto Moshe todavía no estaba en posesión de las tablas, las segundas, porque habla en un sentido de porvenir. No ha sucedido. Las segundas tablas, no las primeras. Pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios, es decir, la sagrada Torá que yo te daré. Verso 22. Allí me reuniré contigo. Ahí, en ese punto, en ese lugar, Kadosh Kadoshim, yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, es decir, del propiciatorio, desde entre los dos querubim que están sobre el arca para el testimonio. Usted y yo, por la perspectiva hebrea, podemos entender ahora cuál es el significado de los dos querubines que estaban o que están encima del propiciatorio.
con dos querubines, cada uno con las alas pronunciadas hacia el frente, tocando al otro. Es decir, como si estuvieran de alas agarradas, unidos. ¿Sí lo ves? Esos dos querubines representan las dos casas de Israel. Representan a Judá y a Efraín. Representan al reino del norte y al reino del sur. Y él dice, de en medio de los dos, unidos, de esos dos querubín que están sobre el arca, que están viviendo sobre mi instrucción, yo voy a hablarte y me voy a reunir contigo, Moshe, acerca de todas las órdenes, de todas las instrucciones que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Entonces, subraye por favor, para los hijos de Israel. Esto no quiere decir para nada que las instrucciones del Eterno solamente eran para que los hijos de Israel la vivieran y todo el mundo hiciera lo que le diera la gana. Esto quiere decir que les estoy entregando a ustedes mis instrucciones para que ustedes puedan ir y enseñarle esto al mundo. Cuando hablamos de sacrificios para expiación de pecado, en el sistema arónico, nosotros sabemos y entendemos que para que haya expiación, obligatoriamente tenía que haber sangre. Y la sangre, sea de cordero, o sea de oveja, o sea de toro, tenía que ser puesta en Yom Kippur sobre el propiciatorio del arca. Si no caía esa sangre en el propiciatorio, el perdón no vendría. Es decir, el sacrificio sería completamente ilegal. Porque hay una manera, hay una forma dada por el Eterno para que eso surtiera efecto. Si no se hacía como Él lo había determinado, simple y llanamente no servía. Esto no tiene nada que ver con ceremonias rituales. Esto tiene que ver con obediencia a lo que el Eterno ordenó. Aarón no hacía lo que hacía porque era un religioso que pensaba que si no hacía el ritual como era debido, se iba a morir. Claro que no. Aarón lo hacía como lo hacía porque así lo había ordenado el Eterno. Y mientras él estuviese en obediencia, él sabía que todo iba a marchar bien, por lo menos con el Mishkan. Ahora bien, es importantísimo en esta parte de la enseñanza resaltar lo siguiente. La sangre de corderos, o la sangre de machos cabríos, o la sangre de toros, no expiaba pecados fecha. ¿Por qué, Roe? Porque el pecado fecha, por ser un pecado de muerte, tenía una sola manera de ser expiado, y está contemplado también en las instrucciones del Eterno. ¿Cuál era la única manera de que alguien fuese perdonado, de que alguien fuese salvado de la muerte, de que alguien pudiese salir airoso de lo que conocemos como Tikaret, que era la sentencia para todos los pecados Feshat? ¿Cuál era? Un Goel. Cuando alguien llegaba a la presencia del Cohen Agadol con un pecado fecha o con una sentencia de pecado fecha, sea adulterio, asesinato, blasfemia, el Cohen Agadol le preguntaba al acusado: ¿usted tiene un Goel, un redentor que pague con su vida por la vida suya y que sea sin defecto, que sea sin pecado, que quiera morir en su lugar por voluntad propia, cumpliendo todos los requisitos de la jurisprudencia celestial? ¿Tiene alguien que lo redima? Ya no de una deuda terrenal, sino de una deuda celestial. Y todos aquellos que estaban acusados de pecado fecha decían lo mismo: no lo tengo. Entonces, como no tienes un Goel que te redima, como no tienes un Goel que expíe tu pecado con la sangre humana y que cumpla todas las características, entonces no hay otra salida. Tikaret, es decir, cortar el alma de esa persona de la tierra de los vivientes.
tenía que morir. Por dos razones, básicamente. Uno, para que pague o pagara por lo que había hecho. Y dos, para que el pueblo de Israel no fuese salpicado con esa sangre inmunda de un pecador con pecado fecha. Estoy hablando del sistema arónico. Ahora bien, cuando nosotros venimos a Yahshua, podemos entender que Yahshua ben Yosef, el Goel, el Redentor, el que expió los pecados de muerte de toda la tierra, no de todo el mundo, de toda la tierra, de Eretz de Israel, de todas las 12 tribus, tanto la gente que estaba en Israel como los que estaban esparcidos por todo el mundo, podemos entender que esa sangre tenía que ser obligatoriamente de un ser humano, de un terrícola, nacido de hombre y mujer. No podía ser mitad hombre y mitad Dios, no podía ser engendrado por la Ruach HaKodesh, no podía ser nacido por la Inmaculada Concepción de una mujer que lo parió y quedó virgen, no podían parirlo por el ombligo, no podía llegar en una nube y caer en la tierra de los vivientes tipo Terminator, no. Tenía que ser un ser humano común y corriente, con un papá y una mamá en la tierra de los vivientes, que cumpliese todos los requisitos de la ley. Y eso fue lo que hizo el Eterno con Yahshua ben Yosef. Lo preparó para eso, como en efecto fue, para la gloria del Eterno. Él llegó al madero para ser sustituto, quitar un cordero y poner a un humano para que los pecados fecha que pesaban sobre toda la nación de Israel fuesen pagados, fuesen redimidos y que sus hermanos no fuesen sometidos a muerte. Esa sangre que él puso en el madero fue la que pagó la deuda. Diga conmigo, yo soy libre por la sangre de Yahshua ben Yosef. Ese es el rol de Cohen. Ese es el rol de Goel. Y el rol de Mashiach es el rol monárquico, el rol de rey de reyes. El último rey de Israel, rey de reyes y señor de señores en la tierra de los vivientes. Lo que quiero es que tengas muy claro quién es Yahshua ben Yosef y qué rol cumplió, y quién es Yahshua Melech HaMashiach y qué rol va a cumplir. Eso es lo que quiero que entiendas. Ahora vamos entonces a Primera de Yohanan, capítulo 1. Esto nada más es una antesala, mis amados. Como nuestros hermanos, los declaramos hermanos, aunque algunos son enemigos a muerte de nuestro Ribi Yahshua, pero entendemos que están dopados con esta teología romana llamada cristianismo. Pero no me voy a quedar en la Tanaj, me voy a ir al Brit Hadashah, para que nadie diga que yo estoy predicando es pura ley, como dicen allá algunos en Roma, los kamikazes romanos. Primera de Yohanan, capítulo 1. Vamos a leerlo todo, son 10 versos nada más. Dice, lo que existió desde el principio, nosotros lo hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida. Póngale una pausa allí y déjeme leerle en el Midrash de Bereshit, comenzando el Midrash de Bereshit, abre diciendo lo que precedió a la creación del universo. A muchos de ustedes, la mayoría, no tiene los Midrashim, que es una información que está en la Torah oral, que ha sido transmitida de generación en generación desde Adán, pero que, como usted sabe, a los cristianos se les arrancó esta información para que ellos no supieran. Porque si ellos saben esto, van a empezar a preguntar y no hay nada que le incomode más a un religioso que una preguntadera. Un siervito o una siervita preguntón le molesta porque se sienten atacados, se sienten como que los están probando para ver si es verdad que saben tanto. Dice el Midrash, antes de crear el universo, Yod-Hei Vah-Hei concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Número 1, Torah.
Lo primero que el Eterno creó fue su Dabar, su palabra de sabiduría, es decir, la sagrada y bendita Torah. Número 2, Teshuvah, que traduce arrepentimiento, pero también traduce retorno. Shuf es la raíz primitiva de esta palabra. Shuf, que es retorno. Teshuvah es retornar. Pero para tú retornar al Eterno, después de violar la Torah, tú tienes que arrepentirte. Porque nadie puede retornar a Yod-Heh-Vah-Heh sin arrepentirse de la violación que cometió. Número 3, el Gan Eden. Son 7 conceptos, digamos 7 pilares fundacionales. Antes de la creación del universo, antes de la fundación de todo, Él creó esto. Tercero, el Gan Eden, el paraíso. Un lugar de recompensa para los que somos obedientes, para los que tenemos temor y temblor del Eterno, para los que hacemos Teshuvah, Tefilá y Sedakah. Número 4, Geinam. Lo que usted conoce como Seol, lo que usted conoció como infierno. Ese es el lugar de recompensa para los que no hacen Teshuvah, Tefilá y Sedakah, para los que no retornan al Eterno, para los que no se arrepienten. El Geinam. El número 5 es el Kiseh HaKavod. El Kiseh HaKavod es el trono de la gloria del Eterno, el trono celestial donde Él se sienta. Número 6, el Beit Hamidash. El Beit Hamidash es el gran templo de Jerusalén. Primero, un Mishkan, un templo móvil. En una segunda etapa, un templo fijo, que es el gran templo de Jerusalén. Y en una última etapa, un templo no hecho de mano humana, que ya usted sabe que es el Mashiach. Por eso es el fundamento número 7. El séptimo concepto fundacional es el nombre del Mashiach, el Ruach de Mashiach. Yahshua no es el hombre, sino el Ruach, el concepto de la salvación de Yod-Heh-Vah-Heh. Es posible por ese Mashiach. Y ese Mashiach tiene un nombre, y ese nombre es Yod-Heh-Vah-Heh salva, es decir, Yahshua. Date cuenta que el Mashiach estaba desde el principio, pero la Torah estaba antes que el Mashiach. La Torah es el primero de los fundamentos. Mashiach es el séptimo. Pero el séptimo, que es el último, pasó a ser primero. ¿Por qué? Porque Mashiach representa a la Torah, que es el primer fundamento, viviente. Y no viviente por algunos días, sino eternamente y para siempre. Por eso el número de Yahshua es el 8. Porque siendo el séptimo pasó a ser el primero. Y 7 y 1 son 8. Es el número de el comienzo de nuevo. Es el número 8, digamos, para que usted me pueda entender bien clarito. El séptimo día de la semana es el Shabbat. Son 7 días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat. Pero después del 7 viene el 8 y representa un nuevo comienzo. Representa el renacer de una nueva semana, de una nueva era, de un nuevo tiempo, de una nueva estación. Por eso es tan importante el principio del Shabbat, porque quien no observa el Shabbat, semana tras semana está tirándole flecha a las nubes. No tiene dirección, no tiene la luz que lo va a llevar a lograr su propósito. El propósito del Eterno en él, por supuesto. Entonces, volvemos a 1 Yohanan 1. Lo que existió desde el principio, desde Bereshit, nosotros lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos contemplado, lo hemos tocado con nuestras manos. La palabra que da vida. ¿Cuál es la palabra que da vida? La Torah. La instrucción en justicia del Eterno. Cuando nosotros hablamos de la palabra viva, nos referimos a Mashiach. Pero la palabra que da vida, la sagrada y bendita Torah. Verso 2. La vida apareció y la hemos visto. Damos testimonio de ello y la anunciamos a ustedes. Pero no cualquier vida que apareció. No. Vida eterna.
que estaba con el Padre, que estaba con el Abacadosh y nos fue manifestada. Se está refiriendo a Yahshua HaMashiach. La vida eterna apareció, nació el Mashiach. De entre los muertos para vida eterna, nació en el cuerpo de Yahshua, pero glorificado, que estaba con el Padre, Mashiach, que estaba con el Abacadosh desde el principio, desde Bereshit, desde antes de la fundación del universo, y nos fue manifestada. Es decir, se materializó en la tierra de los vivientes. Vino el Ruach de Mashiach, entró dentro de un cuerpo, que es el cuerpo del Goel, y lo levanta como Mashiach. Verso 3. Lo que hemos visto y oído, estamos proclamando a ustedes. Es decir, él está anunciando, nadie me lo contó, yo lo viví, yo lo vi y yo lo oí. Nadie me lo contó. Es decir, no es Hillel. Hillel no anduvo con Yahshua, no lo vio con sus ojos, no lo tocó, no lo vivió, sino que se lo contaron. Pero Yohanan sí, y muy cercano a él. Lo que hemos visto y oído, él habla en plural, por supuesto, porque se está refiriendo a sus hermanos también de la Yeshiva, a Kefa, a Mordecai, digamos, a los que estaban con él. Estamos proclamando a ustedes, para que ustedes también puedan tener confraternidad con nosotros. Esa confraternidad, esa palabra, usted sabe que es muy cristiana. La palabra original allí, para que puedan estar ejad con nosotros. Dice, nuestra confraternidad es con el Padre, con el Abba y con su Hijo, Yahshua HaMashiach. Es decir, repito, la palabra correcta es ejad, la palabra hebrea. Nuestra ejad, nuestra unión compuesta, perfecta y completa, es con el Abacadosh y con su Hijo, Yahshua Melech HaMashiach. Deja muy claro Yohanan ben Zakkai que uno es el Padre y otro es el Hijo. No es el mismo. Uno es el Abacadosh, Yod Hei Vahei, y el otro es el Mashiach ben David ben Elohim, Yahshua. Verso 4. Estamos escribiendo estas cosas para que nuestra alegría sea completa, para que nuestra semja, nuestro gozo sea completo. Por eso estamos dejando testimonio por escrito de lo que vivimos y vimos y oímos. Verso 5. Y este es el mensaje que de él hemos oído y lo proclamamos a ustedes. Yod Hei Vahei es luz. Yod Hei Vahei es luz y no hay oscuridad en él, ninguna. Está hablando del Abacadosh. Y este es el mensaje que de él hemos oído, de Yod Hei Vahei a través de Yahshua, que él es luz y no hay oscuridad en él, ninguna oscuridad. Si declaramos que tenemos ejad con él mientras caminamos en la oscuridad, esa oscuridad se refiere a pecado, se refiere a violación de la Torá. Si declaramos que tenemos ejad, que tenemos unión con él, mientras caminamos en la oscuridad, estamos mintiendo y no estamos viviendo en la verdad. Note bien que él deja muy claro que si alguien dice que está en ejad con Yod Hei Vahei a través de Yahshua, pero tiene una doble agenda o camina por sendas de pecado, es un mentiroso o una mentirosa y no está viviendo en la verdad. No dice no está predicando en la verdad. No dice no está pensando en la verdad. No dice no está aprendiendo en la verdad. Dice no está viviendo en la verdad. Si tú sabes que Emet, que es verdad, la verdadera Emet, valga la redundancia, es la sagrada Torá. Está diciendo entonces, esta persona que dice ser hijo o hija de Yod Hei Vahei y estar en ejad con el Eterno a través de Yahshua, que anda por ahí tirando canitas al aire, soltando algunas palabrotas por la boca cuando se pone bravo o brava, o buscándole la vuelta a ver cómo
le monta los cuernos al marido, o ver cómo hace un negocio, un chanchullo, para ver si se gana una platica y comprarse la camioneta que lo tiene loco, es un mentiroso, una mentirosa que no vive Torah. Verso 7. Pero si estamos caminando en la luz, es decir, si estamos viviendo por la Torah, como Él está en la verdad, entonces tenemos ejad uno con otro. Aquí viene. Y la sangre de su Hijo, Yahshua HaMashiach, nos purifica de todo pecado. Fíjate algo. Ese HaMashiach se lo puse yo, pero aquí, cuando hablamos de hijo, hablamos de Mashiach. Porque el Hijo del Eterno, el Hijo, es Yahshua Melech HaMashiach. Pero me habla de la sangre de Yahshua. Yahshua como Goel. Yo, caramba, me afinco en esta enseñanza tan fuertemente, mi amado, porque esto es crucial. Si a ti se te revela esto, oye, se te van a abrir una cantidad de puertas que están selladas en tu vida espiritual. La sangre de Yahshua como Goel nos purifica de todo pecado. Pero tienes que tener claro que el Hijo es Mashiach. Ahora, yo no puedo separar a Yahshua en dos pedazos. Yahshua es uno, pero con dos misiones, con dos roles. Una como Goel y otra como Mashiach. Verso 8. Si declaramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si una persona declara que nunca ha pecado, es un mentiroso, que no puede engañar a nadie, mucho menos a Yod Hei Vav Hei. La verdad, es decir, la Torah, la Torat Emet, no está en esa persona. Verso 9. Si reconocemos nuestros pecados, si nosotros reconocemos que somos unos pecadores porque estamos en la carne, y reconocemos nuestras clipot, nuestras debilidades, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. ¿Haciendo qué, Roy? Teshuvah, tefilá y sedaká. Verso 10. Si declaramos que no hemos estado pecando, hacemos que Él sea mentiroso y su palabra, su Torah, no está en nosotros. Es decir, si alguien afirma que es un Sanctus Sanctorum, está poniendo a Yahshua y por ende a Yod Hei Vav Hei y por ende a la Sagrada Torah como mentira. Por tal motivo, la Sagrada Torah no está en él, Yahshua Melech HaMashiach no está en él y por supuesto Yod Hei Vav Hei no está en él. Estoy tratando de dejar muy claro los dos roles de Yahshua, porque teniendo esa revelación se puede entender que la sangre de Yahshua Ben Yosef fue lo que propició el nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach. Tenía que ser redimido el pueblo de Israel antes de que naciera el Mashiach. Por eso Mashiach, lo que duró en la tierra de los vivientes fueron 40 días, hermano. El ministerio profético, apocalíptico de Yahshua Ben Yosef, es decir, del Goel, duró 6 meses aproximadamente. Pero la estadía de Yahshua como Goel fue de 33 años y medio. Cuando él fue al Jordán y se sumergió por orden de Yod Hei Vav Hei y termina en ese momento el ministerio profético de Yohanan ben Sejarya, Yahshua tenía 33 años exactos. Y luego, 6 meses después aproximadamente, vino Pesaj. Y en ese Pesaj fue el sacrificio del Goel. Acompáñenme para ir dándole forma a esto. A primera de Kefa. Kefa Aleph, es decir, a usted le aparece como primera de Pedro. Kefa Aleph, Perek 1. Pasuk del 14 al 23. Vamos a ver qué nos dice Kefa. Mira lo que dice. Tremendo esto.
como personas que obedecen a Yod-Heh-Vah-Heh, no se permitan ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes. Mire que deja muy claro que es con los obedientes que él está hablando. Como personas que obedecen a Yod-Heh-Vah-Heh, como personas que vivifican la sagrada Torat Emet. Estoy hablando de Kefa, esto no es ningún profeta de la antigüedad, esto es Kefa. Como personas que obedecen a Yod-Heh-Vah-Heh, como personas que vivifican la sagrada Torá, no se permitan, es decir, no se den el lujo de ser conformados por los deseos malvados que tenían cuando todavía eran ignorantes, cuando todavía no conocían la verdad verdadera. No se den el lujo de dejarse dominar por los deseos de la carne, como los que no tienen Torá, como los que no saben la verdad, como los Goyim. No, verso 15. Por el contrario, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de pensar, no. De actuar, no. De hablar, no. De vivir. Dice, siguiendo al Hakadosh, quien los llamó, es decir, siguiendo al eterno Yod-Heh-Vah-Heh, que fue quien te llamó, vuélvete Kadosh, apartado, apártate de todo lo malo. Kadosh es apartado del pecado, apartado en toda su forma de vivir. Verso 16. Puesto que la Tanaj dice, ustedes tienen que ser Kadoshim como yo soy Kadosh. Es muy sencillo. Ustedes tienen que ser Kadoshim, ustedes tienen que ser apartados porque yo soy apartado. Es decir, ustedes no pueden vivir en pecado porque yo que soy su Elohim no contemplo el pecado. Verso 17, también si se dirigen al que juzga imparcialmente, como Abba, de acuerdo a las obras de cada persona, deben vivir su estancia temporal en la tierra en temor. Yo entiendo que un hermano cristiano, sea pastor, apóstol, evangelista, lo que sea, no entienda esto. Eso yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es por qué no lo quiere entender. Porque una cosa es que usted no entienda y otra es que no quiera. Estoy hablando de Kefa Ben Yoná. Dice, también, o sea, aparte de esto, si se dirigen al que juzga imparcialmente como Abba, si se dirigen al Abba Kadosh, que es el que juzga imparcialmente como Abba, pero escúchame, subraya esto aquí con resaltador, por favor. La Biblia Reina Valera, la que tengas ahí, la puedes rayar como quieras. No solamente porque es tuya, sino porque tienes que corregir lo que está ahí. Ahora, cuando tengas la Kitbeh HaKodesh en tus manos, no la vas a rayar, ni la vas a marcar, ni nada de eso. Dice, si se dirigen al que juzga imparcialmente como Abba, de acuerdo a las obras de cada persona, Kefa, el Abba Kadosh juzga de acuerdo a lo que tú vivas, a lo que tú hables y a lo que tú pienses. De acuerdo a las obras de cada persona, deben vivir su estancia temporal, su paso momentáneo por esta prueba. Aquí la llaman vida, pero esta no es la vida, esta es la prueba. Deben vivir su estancia temporal en la tierra en temor. Mire, mi hermano, una persona que no tenga temor de Yod-Heh-Vah-Heh jamás vivificará su instrucción. No puede, es como un carro sin gasolina, no prende, hermano. No va a encender jamás, porque lo que hace la ignición del motor es la gasolina. ¿Me explico? Aleluya. Verso 18. Escúchame. Deben estar conscientes que el rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir, que sus padres le pasaron a ustedes, que ustedes heredaron de sus padres, no era como algo perecedero, como la plata o el oro.
el rescate pagado para librarnos de esa despreciable manera de vivir, violando la Torá, declarando la Torá abolida, declarando que la ley no sirve, que la gracia mató la ley, esa manera despreciable de vivir que tienen algunos kamikazes romanos que están todavía desde hace 20 años, 30 años, 40 años, declarando que los 10 mandamientos quedaron en off y que ahora la gracia mató la ley y que ahora todo es por gracia. Esa despreciable manera de vivir que fueron heredadas de sus padres porque son quinta generación, sexta generación de evangélicos. El rescate que pagó Yahshua ben Yosef para librarlos de esa manera de vivir, despreciable, abominable, no es perecedero, como la plata y el oro. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio. Aquí esta versión que tengo, que estoy leyendo, que es la Biblia Kadosh, israelita, dice, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, como un cordero sin defecto o mancha. Eso está mal, muy mal, porque la costosa muerte del sangriento sacrificio no fue del Mashiach, fue del Goel. El que puso la sangre para expiación de pecado fecha, no fue el Mashiach, fue el Goel. Es decir, Yahshua ben Yosef, como un cordero sin defecto o mancha, sustituyó al cordero, no se convirtió en cordero. Él sustituyó al cordero de Pesaj por el Goel. Sin defecto porque no tenía defecto físico, sin mancha porque no tenía pecado. Verso 20. Ve cómo se va entendiendo mejor ahora, después de lo que hablamos primero. Verso 20. Yod-Hei Vah-Hei sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit Hayamim por amor a ustedes. Yod-Hei Vah-Hei sabía esto desde antes de la fundación del universo. ¿Por qué, Roy? Porque el Midrash dice, antes de crear el universo, Yod-Hei Vah-Hei concibió 7 conceptos fundamentales para el funcionamiento del mundo. Y el número 7 es el nombre del Mashiach. Es la provisión de uno que va a tener 2 roles. Un rol como Cohen y un rol como Mashiach. Ese es Yahshua. Por eso dice Kefa lo sabe perfectamente bien, porque Kefa sabía qué dice el Midrash de Bereshit. Que los cristianos no lo sepan es otra cosa, pero Kefa no era cristiano, hermano. Kefa era judío. Y él sabía, y por eso lo dice en el verso 20. Yod-Hei Vah-Hei sabía esto desde antes de la fundación del universo, que él iba a sacar esa carta, esa séptima carta, esa última carta, para tratar de evitar la muerte del pueblo de Israel. Pero lo reveló en el Aharit Hayamim. ¿Qué es el Aharit Hayamim? El tiempo final, el último tiempo. Por amor a ustedes. Conéctalo, ¿vale? Con lo que está pasando ahorita, con Rema y Remanente. Conéctalo con lo que estamos viviendo. Estos secretos, esta revelación de Yahshua, la guardó para este tiempo, para el Aharit Hayamim, para el tiempo final, por amor a ustedes. Verso 21, por medio de él, ahí se refiere a Yahshua, Hamashiach. Por medio de él, ustedes confían en Yod-Hei Vah-Hei. Él es la garantía de que toda la palabra tiene que cumplirse. Por medio de él, ustedes confían en Yod-Hei Vah-Hei, quien le resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la confianza, la emuná y la bitajón y la esperanza de ustedes sea en Yod-Hei Vah-Hei. ¿Lo está viendo? Yahshua ben Yosef, muerto en el madero, metido en una tumba, en una ladera, en una roca, no se resucitó él mismo. Si él hubiese sido Yod-Hei Vah-Hei encarnado, como dicen los cristianos y como afirman los judíos ortodoxos del judaísmo nexarita, del judaísmo mesiánico, aquí dijera que él se resucitó a sí mismo y él mismo se dio la gloria, pero eso no es lo que dice.
Él dice, ustedes confían en Yod-Heh-Vah-Heh por medio de él. Son dos. ¿Quién? Yod-Heh-Vah-Heh, quien le resucitó de los muertos y le dio gloria, para que la confianza y la esperanza de ustedes sea en Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Quién es el que salva? Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Quién es el que redimió los pecados? Fecha, los pecados de muerte, Yahshua ben Yosef. ¿Quién es la garantía de vida eterna? ¿Quién es el que tiene el poder de resucitar a los muertos en el Aharit Ayamim? Yahshua Melech HaMashiach. Verso 22. Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer la verdad, por obedecer la Torah, por vivificar la sagrada instrucción en justicia de Yod-Heh-Vah-Heh, ahora que ustedes se han purificado a ustedes mismos, vivificando la sagrada Torah como lo hizo Yahshua, por cuanto tienen un sincero amor por sus hermanos, ámense el uno al otro profundamente con todo su corazón. ¿Te das cuenta que nadie puede ser purificado si no vivifica la sagrada Torah? Es imposible que algo que allá en Roma llaman gracia venga y diga que de un plumazo eliminó las Sagradas Escrituras y que ahora es por la gracia y tú con una oración de fe ya eres salvo, eres glorificado y eres santificado. Eso no tiene ni pie ni cabeza en el mundo hebreo. Ahora, en el mundo romano, por supuesto que sí, claro que sí. Verso 23. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yod-Heh-Vah-Heh, que permanece para siempre. Es decir, un Mishkan, un templo no hecho de mano humana. Ustedes no nacieron de nuevo por una religión, ni por una confesión de fe, ni por una doctrina de hombres, ni por unas reglas, ni por unos takanot, ni por unos decretos rabínicos, ni decretos apostólicos, ni decretos pastorales. Ustedes nacieron de nuevo por medio de la Torah viviente, de la sagrada Torat Emet viva de Yod-Heh-Vah-Heh, es decir, Mashiach. Y esa palabra viviente llamada Yahshua Melech HaMashiach permanece para siempre. Yo creo que queda claro aquí el tema de Yahshua ben Yosef y Yahshua HaMashiach. Está claro, claro. Es uno solo con dos misiones, con dos roles. Queda claro. Ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 3. Romaniyim, capítulo 3 del 21 al 31. Teniendo esto claro, mire lo que dice. Estamos hablando de la sangre de Yahshua. Estamos hablando del instrumento de redención. Estamos hablando de el poder que tiene en tu vida contar con el privilegio de servirle a Yod-Heh-Vah-Heh, ya saldada la deuda. Mire, mi hermano, nadie puede pensar que un Goel va a redimir a un hermano de una deuda para que el hermano mañana vaya y vuelva a empeñar la hacienda, vuelva a empeñar las tierras y se vuelva a endeudar y quede en la calle otra vez. Eso es impensable para la perspectiva hebrea. Cuando una persona es redimida, es para que nunca más vuelva a caer en ese proceso, que nunca más vuelva a pasar por ese horno de fuego, que nunca más vuelva a estar en riesgo de muerte. Para eso es que es redimido. Por eso es que esa figura satánica de que la sangre de Cristo te redimió, te salvó, te santificó, te purificó y te glorificó, es tan terrible. Porque eso lo que afirma es que tú tienes que quedarte ahí en la iglesia cristiana esperando que vengas a Satán y se lleve tu alma al Geinón. Eso es básicamente. ¿Por qué? Porque nadie que tenga un dedo por lo menos de frente hebrea puede pensar que la redención por la sangre del Goel, por la sangre de Yahshua, es para que después que esté redimido
vaya y viva como le dé la gana y viole la Torah como le dé la gana, porque ya él fue redimido, y por eso, bueno, ahora el Eterno está obligado a darle a él una mansión allá en el reino de Yod-Heh-Vah-Heh. Esto es una locura loquísima, solamente en la mente de un cananeo edomita, algo que, bueno, lo acabo de inventar, pero algo terrible. Un helenista greco-romano es el único que puede pensar eso. Claro, ellos hablan de la sangre de Cristo, hablando de la sangre de un demonio, de algo que tú tienes que estudiarlo para saber qué significa Christus, ungido de los dioses, pero no de Yod-Heh-Vah-Heh, de los dioses del Olimpo. Jesús Christus es un representante de los dioses del Olimpo, y eso es lo que adoran en Roma. Por eso el Ribi dijo clarito, ustedes no saben lo que adoran. ¿Recuerda cuando se consiguió con la mujer allá, en el pozo de Jacob, en Samaria? Ustedes no saben lo que adoran. Ustedes los que fueron esparcidos, ustedes los que están romanizados, no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos, porque la Shua, la salvación, viene de los judíos, no de Roma. ¿Me explico? Yohanan 4:22. Después lo ve con calma. Ahora acompáñeme a Romanos, capítulo 3, para ir redondeando. Del verso 21 al 31, dice, es lo que dice Shaul, pero ahora, muy aparte de la Torá, es decir, la manera de Yod-Heh-Vah-Heh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Cualquiera en Roma agarra este verso y dice, ¿te das cuenta? Muy aparte de la Torá. Olvídate de la Torá. Porque dice que la manera de Yod-Heh-Vah-Heh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá, aquí es donde viene la caída, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene de Yod-Heh-Vah-Heh por medio de la llenura de Emuná de Yahshua Melech HaMashiach. Para todos los que continúan confiando, para todos los que continúan avanzando en el camino de la vida, en el proceso de la salvación. Y aclara, porque no hay ninguna diferencia para el Eterno si uno es judío o gentil. Es decir, si es de Yehudá o es de Efraín, no hay diferencia. Diferencia hay entre Israel y los hijos de Egipto, por ejemplo. Diferencia hay entre los hijos de Israel y los hijos de Roma, por ejemplo. Diferencia hay entre los integrantes del ejército de Yahshua HaMashiach, que es rema y remanente, y los integrantes del ejército de los ministros de la gracia de Roma. Ahí sí hay diferencia. Si usted forma parte del ejército de los ministros de la gracia, usted tiene que entender que delante del Eterno usted jamás será justificado. Jamás. Por una razón muy sencilla. Porque usted no tiene la llenura de Emuná de Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim. Usted tiene la llenura de fe de Jesucristo. Y eso, delante del Eterno, es abominación. Verso 23. Por cuanto todos han pecado. Es decir, los de Yehudá y los de Efraín. Es decir, los de las 12 tribus de Israel. Por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria de Yod-Heh-Vah-Heh. No puede hacer diferencia entre uno y otro, porque todos pecaron. Todos. Pero asimismo, todos entran dentro, claro, los que tienen la llenura de Emuná de Yahshua Melech HaMashiach, los que reconocen a Yahshua como el Mashiach. Esos en todos son iguales, entre ellos no hay diferencia, sea de Yehudá o sea de Efraín. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Yehudá pecó y Efraín pecó. Digamos, se alejaron de la gloria de Yod-Heh-Vah-Heh. No fue que el Eterno se alejó de ellos, sino que ellos se alejaron de Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora, el verso 24 dice, por la rajem de Yod-Heh-Vah-Heh, por la misericordia de Yod-Heh-Vah-Heh, sin haberla merecido, todos han sido dados el beneficio de ser considerados justificados ante Él. ¿Mediante qué? Mediante el acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado que fue alcanzado por Yahshua ben Yosef.
el Goel. El acto de liberación de nuestra esclavitud al pecado fue la muerte, el sacrificio del Goel en el madero. Y el chorrear de esa sangre preciosa, que fue la que pagó el precio, según lo estipulado por la jurisprudencia celestial. Pero al final de esta enseñanza, le voy a dejar una pregunta tremenda que lo va a poner a correr, lo va a poner a investigar muchísimo, sobre todo a orar para que el Eterno les revele. Pero esa la voy a dejar al final. Verso 25. Agárrate. Yod-Heh-Vah-Heh dio a Yahshua como capará por los pecados por medio de la llenura de Emuná con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. ¿Qué es capará? Capará es expiación. Digamos que es propiciador de la expiación. Yahshua no especifica, pero ya tú sabes que se refiere a Yahshua ben Yosef, el Goel, el que propició la expiación de los pecados fecha, el que se convirtió en el propiciatorio del arca. Escucha, Yahshua ben Yosef se convirtió en el propiciatorio, pero al mismo tiempo se convirtió en el sacrificio, pero al mismo tiempo fue su sangre la que tenía que ser puesta en el propiciatorio de la arca, para convertirse él ahora, como Mashiach, en un arca viva, en un templo Kadosh, Kadoshim eterno, no hecho de mano humana, para poder darnos a nosotros el privilegio de convertirnos en uno también, así como él. Dice, esto reaseguró la justicia de Yod-Heh-Vah-Heh, porque en su paciencia él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, él ha perdonado los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Estamos hablando del sacrificio del Goel. Verso 26. Y esto afirma su justicia en la era presente, mostrando que él es justo en sí mismo y también que él es el que justifica a la gente por medio de la confianza con llenura de Emuná de Yahshua Melech HaMashiach. Él justifica a la gente que se funde con Yahshua. Él justifica a la gente que vive, que piensa y que habla como lo hizo Yahshua. Y ahora, cuando llegue el día y llegue la hora, Él nos va a levantar de entre los muertos para vida eterna, como lo hizo con Yahshua. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la revelación de la sangre de Yahshua, como Goel. Pero también tenemos la revelación de la corona eterna de gloria de Yahshua, como Mashiach. Oh Padre, ayúdame. Entonces, verso 27. Pues, ¿qué lugar ha sido dejado para la jactancia? O sea, ¿tendrás algo en tu alma y en tu espíritu de orgullo, de prepotencia y altivez? ¿Habrá quedado algún lugar en ti, algún huequito por allá en tu corazón, para guardar orgullo, prepotencia, altivez, vanagloria, soberbia y rebeldía? Dice absolutamente ninguno. No hay espacio para eso. Pregunta Shaul, ¿qué clase de Torah, qué clase de instrucción la excluye? ¿Una que se basa en la observancia legalista de los mandamientos? Es decir, ¿una clase de ley judía? ¿Una clase de religión cristiana? ¿Una clase de doctrina de hombres? ¿Una clase de manipulación mediática para torcer las Sagradas Escrituras y declarar los mandamientos abolidos? No, dice Shaul, no. En cambio, una Torah, una instrucción que tiene que ver con la emuná, que tiene que ver con la bitahom. Verso 28. Por lo tanto, mantenemos el punto de vista que la persona será considerada justificada por Yod-Heh-Vah-Heh basado en la confianza, en la bitahom, que nada tiene que ver con la observancia legalista de los mandamientos de la Sagrada Torá. Está dejando claro
Número 1, que la Sagrada Torá no tiene nada que ver con ley de hombres. No tiene nada que ver con religión. Que la Sagrada Torá Emet no tiene nada que ver con la observancia legalista, ni judía ni cristiana, sea evangélica o católica, sea judaísmo protestante, judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, judaísmo nexarita, judaísmo mesiánico, sea cual sea la denominación de la religión, la Torá no tiene nada que ver con eso, nada que ver. La Torá tiene todo que ver con la obediencia en Emuná y en Bitahom de esa instrucción, tal cual como lo hizo Yahshua. Esa es la Torá. Verso 29. ¿O es Yod Hei Vahei el Elohim de los judíos solamente? Estoy en Romanos, capítulo 3. No estoy en Bereshit, no estoy en Shoftim, no estoy en Tehilim, no. Estoy en el Brit Hadashah, estoy con Shaul HaTarsi, estamos en Romanillim 3, verso 29. ¿O es que Yod Hei Vahei es el Elohim solamente de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Es decir, ¿o es que Yod Hei Vahei es el Elohim solamente de Yahudá? ¿No es también Elohim de Efraín? Sí, en verdad, Él es Elohim de los gentiles. Él ciertamente es Elohim también de Efraín, de los que fueron esparcidos por toda la tierra. ¿O es que los judíos no fueron esparcidos? ¿O es que los judíos no fueron también llevados al exilio? ¿O es que los judíos no asumieron costumbres de otra gente? Verso 30. Porque como pueden admitir, Yod Hei Vahei es Echad. Yod Hei Vahei es uno. Por consiguiente, él considera justificado al circunciso basado en la confianza, basado en la emuná, basado en la bitahom, se refiere a Yahudá, y al incircunciso, se refiere a Efraín, por medio de la misma emuná y de la misma bitahom. ¿Te das cuenta? Es uno para ambas casas. Esto no quiere decir que hay un solo Dios para todo el mundo. No, eso puede pensarlo un helenista greco-romano. Pero Yod Hei Vahei es uno para Israel completo, para los que están ahí adentro, para los que están afuera. ¿Por qué? Porque es justificado el circunciso y el incircunciso siempre y cuando estén en Ejad con Yod Hei Vahei a través de su instrumento de salvación eterna que es Yahshua Melech HaMashiach. Verso 31, y aquí viene la bomba. Aleluya. Entonces, ¿abolimos la Torá por medio de esta emuná? Vamos a traducirlo para que mis hermanos pastores y apóstoles evangélicos que me están escuchando puedan entender. Está preguntando Shaul HaTarsi. Entonces, declaramos abolida la Torá, declaramos abolida la ley del eterno Yod Hei Vahei por medio de la gracia. Yod Hei Vahei no lo permita. Lo aleinu. Por el contrario, confirmamos la Torá. Mi hermano, no hay un enemigo más brutal de Yahshua HaMashiach como Jesucristo. Por eso todo el que sigue a Jesucristo está siguiendo al Hasatán y está en maldición. Shaul les está dejando claro a los hermanitos que estaban allá en Roma, que eran hebreos, no eran romanos, eran hebreos, gentilizados, allá en la yeshiva de Yahshua. Le dice, ven acá, porque tú confiaste en el Adón Yahshua, porque tú hiciste una oración de fe, porque tú declaraste que él era tu Mashiach y que él es el Mashiach de Israel y de toda la humanidad, y haber recibido la revelación de esta palabra. Quiere decir que ya la Torá no vale. Quiere decir que la instrucción en justicia del Eterno pasó a un tercer o cuarto plano porque tú eres salvo por fe. Quiere decir que por la gracia la Torá ya no vale. Lo aleino. Que Yod Hei Vahei no lo permita jamás. Y dice claramente, por el contrario, llamados pastores evangélicos, por el contrario, todo lo contrario, al revés de lo que tú crees, al revés, lo contrario de lo que tú estás predicando, lo contrario de lo que tú quieres enseñar en tu iglesia, por medio de la llenura de la emuná de Yahshua Melech HaMashiach y por medio del sacrificio del Goel Redentor, Yahshua Ben Yosef, confirmamos la Torá, confirmamos la ley del Eterno.
confirmamos que si no vivificamos la Sagrada Torá, no podremos ser justificados. Y unos versos más atrás lo deja muy clarito, porque dice en el verso 21 que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Muy claro, Shaul Hatarsi. Vamos a Primera de Yohanan, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice. Está conectado con Kefa. Dice Primera de Yohanan 2. Usted lo conoció como Juan. Verso 1 en adelante. Mis hijitos, les estoy escribiendo estas cosas para que no pequen, para que no sigan en la macumba esa de que Jesús no me condena. Pero si alguno peca, si alguno cae, que es lo más normal, porque estamos en debilidad, dice, tenemos a Yahshua HaMashiach, el Sadik, el justo, quien ruega al Padre, al Abacadosh, por amor a nosotros. Es un intercesor, el único que puede clamar al Padre por nosotros, se llama Yahshua Melech HaMashiach. Verso 2. También Él es el capará por nuestros pecados. Aquí debo reconocer que Él está hablando en presente. ¿Por qué? Porque Yahshua como Goel es el mismo Yahshua como Mashiach. Pero repito, con dos misiones diferentes. Una que ya la cumplió y la otra que la va a cumplir dentro de 8 años. Él es el propiciador del pago de la deuda. Él es el pagador. Él es el expiador. Él es el capará por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de toda la tierra. A lo mejor en tu Biblia dice por los de todo el mundo, pero se está refiriendo a los hijos de Israel que estamos regados por todo el mundo. Se está refiriendo a Efraín. Verso 3. La manera, vamos a leer hasta el 6. El 3 dice, la manera que podemos estar seguros que le conocemos es si estamos obedeciendo sus mandamientos. No, me tiraron el teléfono de allá de Roma. Qué tremendo. Mire, mi hermano, la única manera de que usted y yo estemos seguros de que tenemos la revelación de Yahshua y por ende que tenemos la llenura de emuná sobrenatural, de Mashiach, de la Ruach HaKodesh y de la Sagrada Torah, es vivificando la ley de Yod-Heh-Vah-Heh. Este Yohanan, la manera que podemos estar seguros que le conocemos, o sea que en realidad tenemos la revelación de la verdad, es si estamos obedeciendo, si estamos vivificando sus mandamientos. Por eso cuando un pastor dice que no hay que cumplir los mandamientos, que te olvides de Vallicra 11, que eso no tiene nada que ver, que tú te puedes hartar de cochino todos los días y morcilla, y eso no te va a pasar nada, ese ser humano que está montado en ese púlpito, que está bajo maldición de muerte eterna, no conoce a Yod-Heh-Vah-Heh ni a Yahshua Melech HaMashiach. Por eso afirma lo que afirma. Verso 4. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Anota este verso. Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 4. Repito, Primera de Yohanan, capítulo 2, verso 4. Aquí esta es una torta en la cara para todos los rebeldes sin causa del imperio grecorromano cristiano evangélico y católico también. Cualquiera que diga, yo le conozco, pero no obedece, pero no vivifica su sagrada Torá, es un mentiroso y la verdad no está en él. Cualquiera que diga, yo le conozco y declare que la Torá está abolida, es un mentiroso, hermano. Es un vulgar y prepotente mentiroso que va a ser juzgado por cientos de pecados, incluyendo los pecados fecha. Porque el hecho de que Yahshua ben Yosef expió los pecados fecha, no quiere decir que ya tú y yo no podamos cometer pecado fecha. Si tú y yo caemos en pecado fecha, vamos a ser juzgados por pecado fecha. Por eso existe el Teshuvah, el Tefilá y la Sedacá. Esto es tremendo. Puedes verlo, ¿no? Lo repito. Cualquiera que diga yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Si alguien me dice a mí, yo puedo creer en Yahshua, pero no obedecer la Sagrada Torá,
es un mentiroso, una mentirosa. Porque nadie que conozca a Yahshua puede vivir otra cosa que no sea Torah. Verso 5. Pero si alguno hace lo que él dice, entonces verdaderamente el amor por Yod-Heh Vah-Heh ha llegado a la meta en él. ¿Quién es el amor por Yod-Heh Vah-Heh? ¿Quién es? Yahshua. Ha llegado a la meta en él. Cualquiera que vive por la instrucción del Eterno, cualquiera que vivifica la Torá y no la declara abolida, ese verdaderamente ama a Yod-Heh Vah-Heh y la meta ha llegado a él, la meta de toda la Torá, Yahshua, Melech HaMashiach. Por esto estamos seguros que estamos ejad con él. Mire, no puedo decir mucho, pero los acontecimientos que van a ver ustedes en los próximos días a nivel terrenal con respecto a los gobernadores, me refiero tanto terrenales como espirituales, mi hermano querido, son, como dijo el Rav Shaul, inefables. No se pueden decir. Lo único que puedo decirle es, prepárese, porque el sacudón que viene es definitorio, tanto para los gobernadores terrenales como para los gobernadores espirituales. Definitorio, es definitivo. Por eso dice él, por esto, porque amamos verdaderamente a Yod-Heh Vah-Heh y vivimos por su sagrada y bendita Torah, como el Hijo de él, Yahshua HaMashiach, lo hizo y lo hace y lo seguirá haciendo. Por eso estamos seguros de que estamos en ejad con él. Si tú quieres estar ejad con Yod-Heh Vah-Heh sin Yahshua, no se puede. Tiene que ser con él o a través de él. Verso 6. Una persona que declara que está continuamente en ejad con él debe conducir su vida en la forma que él lo hizo. Se refiere a Mashiach, se refiere a Yahshua. Una persona que declara que está en ejad con Yahshua, obligatoriamente tiene que vivir como Yahshua lo hizo. Si no, es un mentiroso. Mucha gente cree que los frutos que el Eterno está esperando, o el fruto que el Eterno está esperando de nosotros, es algo que tiene que ver con obras. Porque yo soy bueno, a mí me gusta repartir comida, repartir juguetes. ¿Ves? No, mi hermano. El único bueno es Yod-Heh Vah-Heh. Eso no justifica a nadie. ¿Está mal darle comida a la gente con hambre, Roe? Mire, hermano, eso es delicado. No es que esté mal darle comida a una persona que tiene hambre, porque eso no lo ordena la Torah. Siempre y cuando esté en la voluntad de Yod-Heh Vah-Heh. Siempre y cuando tú no quieras agarrar ventaja por eso. Siempre y cuando no sea por política, no sea por sinvergüenzura espiritual. Que ahorita te doy un plato de comida, o te doy una colchoneta, o te doy una planchecín, y después el año que viene paso pidiéndote el voto. Siempre y cuando no sea por esa sinvergüenzura, está bien. Pero si la intención del corazón es manipular al que tiene hambre, aprovechándose de esa hambre, eso está muy mal y tiene un costo muy alto. Vamos a Hebreos capítulo 9, para ir ya culminando. Dice Hebreos 9, verso 1 en adelante. Ahora bien, el primer pacto no es que hay dos, sino que es el mismo pacto, pero hay un pacto dado a Abraham que fue roto por la novia, que es Israel, y fue renovado por Yahshua ben Yosef en el madero, como Goel. Tenía regulaciones para la adoración y un lugar Makon Kadosh aquí en la tierra. Es decir, tenía un lugar Makon Kadosh en el Mishkan terrenalmente. Primero en el Mishkan móvil y luego en un Mishkan fijo. Verso 2. Un Mishkan fue erigido exteriormente y fue llamado lugar Makon Kadosh. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia, pan de la Shekinah. Verso 3. Detrás del segundo parojet, de la segunda cortina, había un lugar llamado el lugar Kadosh Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro.
En el arca había aquí dice una urna, ¿no? De oro que contenía el maná. Digamos, porque el arca, para mí el arca es la caja, pues. El arca, debería decir, en el arca había o contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto, es decir, la Sagrada Torá, los 5 mandamientos negativos y los 5 mandamientos positivos. Verso 5, y sobre ella estaban los querubín, representando la Shekinah, que cubrían el arca con su sombra. Pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalle. Es decir, le está diciendo Shaul HaTarsi, no me voy a enfrascar en este momento con Shemot, capítulo 25. Ya ustedes conocen esto, ¿ok? Verso 6. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el Mishkan externo, es decir, el Mishkan hecho de mano humana, entraban los Kohanim todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno, solo entra el Kohen Agadol, en la parte del lugar Makon Kadosh, tan solo una vez al año. ¿Cuándo entra? ¿En qué día del año entra? Entraba el Kohen Agadol al lugar Kadosh Kadoshim en Yom Kippur, el día de la expiación de pecado. Yom Kippur. Y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Está hablando del sistema arónico. Lo deja muy claro. Si no hay sangre, no hay expiación. Y la sangre tenía que ser puesta específicamente en Yom Kippur sobre el propiciatorio del arca. Si no era así, no había legalidad en ese proceso. Los pecados cometidos en ignorancia. Lo deja claro, no los pecados a propósito, no los pecados con ensañamiento, no los pecados fecha, no los pecados de asesinato, de violación, no los pecados de muerte, pecados cometidos en ignorancia, pero excepto por supuesto los fecha. Verso 8, y por este arreglo de las cosas, la Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. Esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio, es decir, del Cohen que estaba actuando allí como siervo del Eterno, esa conciencia de él no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa. Es decir, los sacrificios como tal no perfeccionan la conciencia del creyente, no perfeccionan la conciencia del Cohen, ni del levita, ni de ninguno. Por medio de la ofrenda y de los sacrificios, eso no se logra. Eso era para cumplir con requisitos exigidos por la jurisprudencia celestial. Pero eso no perfeccionaba la conciencia. Es decir, el Abodá Hashem, el servicio a Hashem, ahí en el lugar llamado Mishkan, no hacía como tal salvo a nadie. Ay, papá. Verso 10. Porque ellos consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo para Yod-Heh Vah-Heh de reformar toda la estructura. Es decir, impuestas hasta que venga el tiempo en que el Cohen Agadol, Aarón, le transfiera el servicio a Yahshua Melech HaMashiach. Es decir, un Cohen temporal, con un servicio arónico temporal, transfiere el abodá, transfiere el servicio al Eterno a uno que es Cohen para siempre por su similitud con Melquisedec. Y ese es Yahshua Melech HaMashiach. Reformó la estructura, no la abolió, no la eliminó, sino que la puso en off, la reformó y ahora aplica lo que viene. Verso 11.
Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Agadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor Mishkan, que no es hecho por hombres, por medio de un templo Kadosh Kadoshim, hecho por el propio Yod-Hei Vah-Hei, pues no es de este mundo creado, no fue levantado por hombre, Mashiach no nace por fuerza de hombre, Mashiach nace por voluntad del Eterno, 3 días después de la muerte del Goel. Verso 12, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. Es decir, se convierte el Cohen para siempre, se convierte en el lugar Makon Kadosh, se convierte en el templo sagrado no hecho de mano humana y se convierte también en el arca de la Torah viva eternamente y para siempre, y se convierte también en el garante de esa Torah viviente para todos aquellos que quieran poner su emuná y su bitajón en él como el Mashiach. Escúcheme, entró en el lugar Makon Kadosh, el lugar Kadosh Kadoshim, una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos, ni de becerros, no por medio de sangre animal, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo, debería decir a toda la tierra de Israel, para siempre. Es decir, la sangre de animal no sirve para expiar pecado fecha, sino por medio de su propia sangre, es decir, la sangre del Goel humano, la sangre de Yahshua ben Yosef, por medio de la sangre humana de uno sin defecto, sin pecado, que muere de manera voluntaria, consciente plenamente de su misión, y que tenía que ser, bueno, entre otras cosas, haber nacido en la ciudad de David, tenía que ser descendiente en la carne y en la sangre del rey David, entre otras cosas, para que ese proceso de redención fuese legal y que fuese válido no solamente para Yehudá, sino también para Efraín, para todos, y que no fuera pasajero, sino eternal. Verso 13. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, entonces, cuanto más, mucho más, la sangre del Goel Yahshua, la sangre de Yahshua, quien por medio del Ruach o de la Ruach HaKodesh, del Ruach eterno, se ofreció a sí mismo a Yod-Hei Vah-Hei como sacrificio sin mancha. No fue el Mashiach, fue el Goel. Cuanto más, mucho más, la sangre de Yahshua, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yod-Hei Vah-Hei como sacrificio sin mancha, como Goel, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim viviente. Es por su muerte que Él es mediador de un pacto renovado. No hay un nuevo pacto, es el mismo pacto pero renovado. ¿Por medio de qué? De la muerte del Goel y de la sangre con la cual ese Goel hizo el sacrificio y firmó la renovación del pacto entre Yod-Hei Vah-Hei y Abraham. Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el pacto. Tiene dos connotaciones. Un pacto, es el pacto, el mismo pacto, pero tiene una etapa, donde lo rompen, lo violan, y tiene otra etapa que es donde es renovado. Pero es el mismo pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Si ese pacto hubiese seguido roto, nadie hereda, hermano. Tenía que renovarse, pero la única manera de renovar ese pacto era liberando a la novia del pecado fecha de adulterio. Y eso fue lo que hizo el Goel. Y luego viene Mashiach a hacer justicia y a preparar a la novia para entregarla al novio. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse
evidencia de la muerte del que promete tal herencia. Nosotros no podemos pensar que Yahshua es Yod-Heh-Vah-Heh por una sencilla razón, porque Yahshua ben Yosef fue la dote que pagó el eterno Yod-Heh-Vah-Heh por la novia rebelde y contumaz. Tú no puedes pensar que el novio va a pagar la dote y se va a convertir él en la dote. Imposible. Una de tantas pruebas que podemos esgrimir para demostrar que Yahshua no era Yod-Heh-Vah-Heh. Por eso dice, porque donde hay una herencia necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete la herencia, porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Pero usted tiene que entender que el que murió no fue el Mashiach, fue el Goel. Y tienes que entender que la herencia no la tiene el Goel, la da el Mashiach. Porque el Mashiach es el portador del Ruach de la vida eterna, no el Goel. Por esto ese pacto fue inaugurado con sangre. Cuando se hizo entre Yod-Heh-Vah-Heh y Abraham, hubo sangre de por medio porque él mandó a dividir en dos una res y la puso una mitad a un lado y otra mitad al otro lado. Pero el que caminó por el medio de la res, como era la ceremonia de pacto, no fue Abraham. Abraham no caminó. Abraham fue puesto en un profundo sueño y cuando se despertó ya el pacto estaba hecho. El Eterno juró por él mismo. Por eso ese pacto es incondicional. Ese pacto fue inaugurado con sangre. Verso 19. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Sagrada Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo, bueno, en este caso las piedras, y también al pueblo. Porque él no recibió un Sefer Torá enrollado, no. Eso fue en una piedra. Roció las piedras, la Torá con sangre, y roció al pueblo. Y dijo, esta es la sangre del pacto de Yod-Heh-Vah-Heh, o que Yod-Heh-Vah-Heh ha ordenado para ustedes. Confirma el pacto de el pueblo de Israel como nación escogida del Eterno. Dice el verso 21, asimismo roció el Mishkan y los utensilios usados en las ceremonias, purificándolos, haciéndolos kadosh a través de la sangre, porque era el sistema que había. Verso 22, de hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Si no hay sangre, no hay expiación. En el caso del Goel Redentor, tenía que haber sangre humana, porque los pecados que iba a pagar era fecha. No eran pecados normales, no era un pecadillo por allá. No, eran pecados de muerte. Por tal motivo, el Goel Redentor tenía que ser obligatoriamente un hombre nacido de hombre y mujer. Un humano como tú y como yo, pero con las características necesarias. Repito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora bien, voy a la pregunta, o déjeme primero tocar Apocalipsis. Vamos a ir al Sefer de Revelaciones de Elohim, capítulo 5. Búsquelo allí, mientras le doy un chancecito allí. Revelaciones de Elohim, capítulo 5, versos 9 y 10. Dice, y ellos cantaban una canción nueva. Tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Le están hablando a Yahshua. Pero recuerda que Yahshua fue Goel y es Mashiach. Pero es el mismo Yahshua. Tú eres digno de coger el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado al costo de sangre. Redimiste para Yod-Heh-Vah-Heh personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, todos los hijos de la casa de Israel que estaban tanto adentro como fuera. De todas las tribus. Tú fuiste Goel. No dice que eres. Dice porque fuiste sacrificado. Porque tú, Yahshua, fuiste Goel, Yahshua ben Yosef, y al costo de sangre pagaste la deuda. Verso 10. Tú los formaste en un reino para Yod-Heh-Vah-Heh gobernar. ¿Te das cuenta que todos los redimidos de Yahshua ben Yosef son los que van a gobernar con el Mashiach? Yahshua ben David. Y somos los que vamos a estar sirviendo como Kohanim para servirle a él. Dice, y ellos gobernarán sobre la tierra. No solamente sobre Israel, sino sobre toda la tierra.
¿Quiénes, Roy? ¿Quiénes son los que van a ser Melech o Melahim y Kohanim? Bueno, muy sencillo. Todos aquellos que son redimidos por la sangre del Goel y son justificados por el Eterno a través de Yahshua Melech HaMashiach. Más nadie. Ese cuento de que los cristianos van a ser reyes, ellos dicen que van a ser reyes y sacerdotes. No, ya lo son. Porque los pueblos están siendo gobernados por los cristianos. Y mire cómo están. Y los sacerdotes, es decir, los cerdos grandes, son cristianos también. El mundo está como está por la torcedura de la Sagrada Torá. Eso se lo debemos al mundo cristiano. El mundo mundano mundial, por lo menos aquí en América, es cristiano. Y ahí están los resultados. No hay que ser profeta. Usted ve lo que está ocurriendo en el mundo. Y usted vaya y pregunte a cada presidente. O métase en internet, en Wikipedia, y busque para que vea. La mayoría se declaran cristianos, católicos o evangélicos. Y entonces después pregunte por qué son como son. ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué tienen esos niveles de ambición de poder? ¿Por qué están tan lejos de la Torá? ¿Por qué son tan enemigos de Yahshua Melech HaMashiach? Porque son cristianos, hermano. Son cristianos. Creen en Pablo, en Juan, en Marco, en Lucas, en Mateo. Creen en la macumba. Por eso están como están. Pero los que vamos a gobernar con Yahshua Melech HaMashiach eternamente y para siempre, somos los hijos de Yod-Heh-Vah-Heh, porque esos son los hermanos de Yahshua, los que Él redimió. Por eso Él nos está formando, para que gobernemos con Él y que podamos también ser Kohanim con Él. Cohen y Melech. Ese es Yahshua. Ahora, para despedirme, les voy a dejar la pregunta. Si nosotros sabemos que si no hay sangre no hay expiación de pecado, y sabemos que el último sacrificio de sangre aceptado por el Eterno fue el sacrificio del Goel Redentor, Yahshua Ben Yosef, pregunto, para que fuese legal, para que fuese aceptado el sacrificio del Goel, ¿no tenía que caer la sangre del Goel sobre la tapa del propiciatorio del arca de la alianza donde está la Torá? Pregunto, la sangre derramada por Yahshua Ben Yosef, como Goel, como redentor de todas las tribus de Israel, tanto las que estaban dentro como fuera del territorio de Eretz y Israel. Esa sangre que fue la única provisión dada por el Eterno para no destruir al pueblo de Israel y hacerse uno nuevo, para hacer legal ese sacrificio, para ser aceptado y cumplir con todos los requisitos de ley de la Sagrada Torá. Y por ser el último sacrificio de sangre, no tenía obligatoriamente que caer o que ser puesta la sangre del Goel sobre la tapa del arca de la alianza del Eterno Yod-Heh-Vah-Heh. La respuesta es sí. La única manera de que ese sacrificio fuese perfecto era que el Goel cumpliese con todos los requisitos de ley y que esa sangre fuese puesto por él como Cohen sobre el arca de la alianza, sobre el propiciatorio, para que hubiese una transferencia perfecta. Y ya el arca de oro con los querubín no fuese de oro y madera, sino con un cuerpo glorificado hecho por la fuerza del Eterno. La pregunta es, ¿cayó la sangre de Yahshua Ben Yosef sobre la tapa del propiciatorio del arca de la alianza o no? Pónganse a buscarlo en intimidad con el Eterno, porque lo que les estoy soltando, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene connotaciones apocalípticas. Tarea para la casa. Se la puse fácil, para que no se queje nadie. Baruch Hashem Adonai, que aquí en Rema y Remanente nadie se queja. Todos están al servicio del Eterno. Baruch está Adonai Eloheinu Melech Haolam. Toda rabá, mi amado Abba Kadosh, por esta palabra tan poderosa y tan tremenda. Y en el nombre de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim, nuestro Goel Redentor y nuestro Mashiach,
Te damos gloria, honor y honra, Señor. Yo te suplico encarecidamente que tú hagas resplandecer tu rostro sobre cada corazón de los seres humanos que hoy recibieron esta palabra y de los que la van a recibir mañana en diferido. Que tú puedas iluminar esos corazones para que poco a poco vayan saliendo del engaño de Roma y de Babilonia y que puedan retornar a ti, mi amado Abba Kadosh, haciendo teshuvá, tefilá y sedaká. Puedan honrar tu nombre, Señor, para establecer esa renovación de pacto verdadero, ese compromiso sagrado de cada uno de tus hijos e hijas contigo, Señor, a través de su sedaká, a través de sus tefilá, de sus tefilot, a través de esa emuná y bitajón sobrenaturales que tú pones en cada uno, a través de tu amado Hijo Yahshua. Ayúdalos, Padre mío, para que tengan la fuerza, la valentía y el coraje para poder predicar esta verdad cuando llegue el tiempo de cada uno. Ayúdanos a completar esta misión, mi amado Abba Kadosh, tan tremenda, una misión que nunca antes le diste a nadie y que desde la partida física de Yohanan Ben Zakkai, tu siervo, había estado la yeshiva de tu amado Hijo Yahshua en off, en stand-by, y que ahora que tú la has reinaugurado, está causando el impacto más contundente en la vida de todo aquel que escucha y que pone por obra este mensaje. Toda Rabá, mi amado Abba, porque a ti te ha placido revelarle estas cosas a gente común. Por eso yo oro por mis hermanos y hermanas. Por eso yo te suplico, mi amado Abba Kadosh, mueve los corazones de este pueblo, Señor, para que vengan a tu casa, para que traigan honra a tu nombre, Señor, y para que nosotros podamos levantarnos en victoria entre todos, como tú lo ordenaste cuando le dijiste a Moshe Rabenu, dile al pueblo que traiga terumá para mí, que traiga honra a mi nombre, que colaboren entre todos para que te ayuden, Moshe, a construir el Mishkan y a poder llevar adelante esta misión. Porque al igual que Moshe, Padre, el que menos tiene aquí soy yo, en el punto de vista material, pero soy de los que más tienen desde el punto de vista espiritual. Si se une lo material y lo espiritual en función del cumplimiento y la vivificación de tu sagrada y bendita Torá, simple y llanamente seremos invencibles. No habrá nada ni nadie que pueda detener el avance del ejército de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach. Toda Rabá, mi amado Abba, por la Kitve HaKodesh, por las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos la posibilidad, Señor, de esta opción, de esta versión, que no está en hebreo, es verdad, pero que puede ser accesible para mis hermanos y hermanas, para tus hijos e hijas. Ayúdanos, Padre mío, para lograr importar miles, millones de ejemplares de la Kitve HaKodesh y provéele a cada uno de tus hijos e hijas para que todos puedan tener la suya. Cada uno en su mano tenga una Kitve HaKodesh, para que tú puedas, mi Señor mío, glorificarte en cada uno de ellos a través de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach. Toda Rabá, mi amado Abba Kadosh, por el Yom Shabbat, porque en cada Yom Shabbat hay una revelación nueva, hay una palabra nueva, fresca, hay un agua viva que sigue fluyendo y fluyendo sin descanso. Toda la gloria, honor y honra son para ti, mi amado Abba Kadosh. Que la sangre del Goel, que nos ha redimido, que nos ha salvado de la muerte eterna, funja y sirva como esa armadura Kadosh de Efesios 6. Que la sangre de Yahshua Ben Yosef, el Goel, que representa la cobertura de tu sagrada y bendita Torah viva, esté siempre con nosotros. Y que la presencia, el poder y la palabra de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim nos siga llenando, Señor, nos siga guardando, nos siga ayudando
nos siga empujando, Padre mío, para que continúe el arrebatamiento que Él está llevando adelante en este momento, en este tiempo final, rescatando a nuestros hermanos y hermanas de las garras, del lazo del cazador, el arrebatamiento de las ovejas extraviadas de la casa de Israel, que están presas tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Que sea tu voluntad cumpliéndose cabalmente, Señor, y no la nuestra. Todara va. Amén, ve amén. Wow. Bien, mis amados hermanos, espero de todo corazón que hayan aprendido algo nuevo. Espero de todo corazón que lo que aprendió hoy de la mano y de la boca de nuestro amado Rabbi Yahshua Melech HaMashiach le sirva y lo ponga por obra, lo vivifique, para que usted, amado hermano, amada hermana, pueda alinearse y fundirse con nuestro Rabbi Yahshua Melech HaMashiach y llegar al final de esta carrera de la emuná con victoria, levantando la corona de la vida eterna. Les amo muchísimo y les bendigo grandemente. Sigan compartiendo este Yom Shabbat en familia. Abrácense y compartan esta palabra con todo el que puedan, porque siempre habrá alguien en cualquier parte del mundo que esté esperando esta palabra. Toda rabá a ustedes también por acompañarme en esta misión tan fuerte y por poner también su grano de arena para que sigamos avanzando. Es el único camino hacia la salvación. Y nos estamos jugando no solo la salvación de nosotros, sino la salvación de 1/3 de la humanidad. Bendito eres tú, mi amado Adonai, Yod-Heh Vah-Heh, porque tú eres el único que puede hacer esto, usando a tu instrumento sagrado, a tu Mashiach, Yahshua ben David ben Elohim. Shabbat Shalem para todos, mis amadísimos Ahim Be'ahiot.